Parte 5. Nazaret y el altar invisible. Capítulo 10. El eje no se ve. A. Nazaret. Cuando el lugar secreto se vuelve morada. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos. Y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Lucas 2, del 51 al 52. La vida del Hijo nos enseña algo que debe ser aprendido con sobriedad. No toda quietud es retiro, y no todo retiro es comunión, porque Jesús no se aparta para buscar paz, ni para ordenar pensamientos, ni para recargarse espiritualmente. Jesús se aparta porque su vida no se origina en sí misma. Así, aparece una enseñanza esencial. El retiro verdadero no comienza cuando el hombre se aquieta, sino cuando deja de ser fuente. Por eso, el retiro del Hijo no es introspectivo, más bien es relacional. Es un volver al Padre como único origen. De este modo, el Hijo no entra en el retiro para planear lo que hará después. Entra para no hacer nada que no venga del Padre. Esta es una enseñanza que debe ser recibida con claridad. La comunión no es un espacio donde el creyente busca respuestas, sino el lugar donde aprende a no producirlas. Aquí debemos ser formados en una actitud concreta, no ir al Padre para saber qué hacer, sino para no hacer nada fuera de Él. Este aprendizaje es profundamente devocional, no sentimental. Devocional no significa blando, por el contrario, implica dirigido. Además, Jesús se retira antes de que la demanda lo alcance. No espera a estar presionado. Esto enseña algo práctico y muy concreto. Cuando la comunión no precede al movimiento, el movimiento termina gobernando la vida. Por eso, el retiro del Hijo no es reactivo, es fundacional. Aquí debemos entender algo sencillo, pero decisivo. La vida espiritual no se sostiene ajustando el día, sino estableciendo el origen. El retiro no arregla el caos, antes bien evita que éste se convierta en centro. Jesús no analiza opciones, discierne desde la comunión. Esto también debe enseñarse con claridad. La comunión no afina la mente, sino la obediencia. En el retiro, el Hijo no recibe instrucciones detalladas, sino gobierno interior. No obstante, al salir, Jesús no explica por qué va o no va a un lugar. Simplemente se mueve. Aquí hay una enseñanza devocional muy concreta. Cuando la comunión gobierna, la vida deja de justificarse. El creyente que vive desde el retiro no necesita defender sus decisiones espirituales porque las vive. Asimismo, la vida espiritual no se sostiene por intensidad ni por acumulación de actividades, sino por origen. Cuando el origen se pierde, la práctica permanece, pero la vida se diluye. Por eso, el retiro no es un agregado a la vida cristiana, es el lugar donde se decide desde dónde se vive. El retiro verdadero comienza cuando la persona deja de ser el centro de su propia vida espiritual. Y este no comienza ni con palabras, ni con lectura, ni con oración, sino con una disposición interior. No vengo a hacer, vengo a estar bajo gobierno. B.
El retiro necesita un lugar concreto. La comunión no se improvisa, no porque Dios no esté disponible, sino porque el corazón humano se dispersa con facilidad. Por eso, el retiro necesita un lugar reconocible, estable, sencillo, no para limitar a Dios, sino para educar la atención. Ahora bien, este lugar no es sagrado en sí mismo, pero se vuelve un punto de referencia donde el alma aprende a callar y el espíritu aprende a abrirse. Aquí hay una enseñanza práctica clara. Si todo lugar es igual, ningún lugar forma. El retiro necesita repetición, no para volverse ritual, sino para que el alma deje de negociar. El retiro no sucede cuando sobra un momento, sino cuando se le da prioridad, no duración. De hecho, no es la cantidad de tiempo lo que forma la vida, sino la regularidad con la que se vuelve al origen. En consecuencia, un tiempo breve, sostenido y fiel forma más que largos momentos esporádicos. De ahí surge una clave devocional concreta. Es mejor poco y verdadero que mucho y ocasional. El retiro no compite con la vida diaria, más bien la ordena desde adentro. La comunión necesita un anclaje que no sea emocional y ese anclaje es la palabra, no como estudio ni como acumulación de conocimiento, sino como alimento lento. Leer poco, leer despacio, leer hasta que algo toque el espíritu. Cuando una palabra resuena, no se analiza, se la ora. En este punto, la práctica es simple y profunda. Orar la palabra es permitir que Dios marque el ritmo del encuentro, y así la palabra apaga la agitación del alma y afina el oído interior. En el retiro no se llega con listas ni con discursos preparados. Por el contrario, la oración nace de lo que emerge en el espíritu, un nombre, una frase, una gratitud, un silencio. Esto revela algo esencial. Orar no es hablar mucho, sino responder a lo que Dios pone. De este modo, las oraciones breves, sencillas y verdaderas forman más que aquellas largas y repetidas. Así, el retiro educa a escuchar antes de hablar. A medida que la luz crece, aparecen cosas que no deben ser justificadas, sino entregadas. Entonces, el retiro no solo consuela, también purifica. Ir al altar no es revisarse con culpa, sino permitir que lo que no pertenece a la vida del Hijo sea soltado. Esto sucede sin violencia, sin dramatismo, con sobriedad. A veces una frase basta. Esto no va conmigo, lo dejo. El altar no quita vida, la libera. Finalmente, cuando el retiro se vuelve constante, algo cambia silenciosamente. Las decisiones se simplifican. La ansiedad pierde fuerza. La necesidad de explicarse disminuye. La obediencia se vuelve más natural, no porque la persona sea más fuerte, sino porque vive menos desde sí. Este es el fruto más claro del retiro, una vida menos reactiva y más alineada. El retiro no es un lugar para producir experiencias, sino para ser formado en secreto. Allí
se aprende a volver al origen, dejar de iniciarse y recibir gobierno. Nada de esto se fuerza, todo esto se cultiva, y lo que se cultiva en lo secreto termina sosteniendo toda la vida. El Hijo y el altar invisible, donde fue formado sin ser visto. Nazaret no fue un tiempo vacío, fue el tiempo donde Dios formó al Hijo para que nada externo pudiera sostenerlo después. Ahí no hubo milagros, no hubo ministerio, no hubo reconocimiento. Y eso no fue un problema, fue el método. Jesús no empezó haciendo cosas para el Padre. Primero aprendió a estar sujeto. Nazaret no se trata de trabajo manual, se trata de sujeción real. Antes de enviar a alguien, Dios lo coloca en lugares donde no decide, no controla, no lidera, no destaca. Porque si allí no se quiebra, luego puede ser enviado. Jesús podía comenzar antes, pero no lo hizo, no porque no tuviera capacidad, sino porque no tenía orden. En el reino, la capacidad no habilita. La habilitación viene del envío. Nazaret enseña esto. Saber hacer no significa estar enviado. Jesús no habló porque el Padre no había hablado. Eso es Nazaret. No reaccionar, no anticipar, no explicar. El silencio no fue falta de palabra, fue fidelidad al tiempo del Padre. Muchos hablan antes de tiempo y después tienen que sostener con esfuerzo lo que nunca fue enviado. Dios retira lo extraordinario cuando quiere formar vida real. En Nazaret no hubo señales espirituales, nada que motive, nada que confirme, nada que impresione. Solo Dios saca lo extraordinario cuando quiere ver si la persona vive de él o del estímulo. Y Nazaret prueba esto. ¿Sigues obedeciendo cuando no sucede nada? El Jordán no le dio autoridad a Jesús, la mostró. Lo que se oyó desde el cielo ya estaba formado en secreto. Por eso, lo que no se vivió en lo oculto no aparece con peso cuando se expone. Allí mueren. La necesidad de ser visto, la urgencia por hacer y el deseo de impacto. Jesús no se construyó identidad ahí. Vivió desde una identidad recibida del Padre. De esta manera, Nazaret nos enseña esto. Dios esconde al que ama hasta que no necesita ser visto. Jesús no ejerció dones en Nazaret, sino vida, y los dones vinieron después, cuando ya no eran sostén. Porque si el don aparece antes que la vida, la persona queda dependiente del don. En cambio, Nazaret invierte el orden. Primero vida, después expresión. De este modo, no hubo una vida escondida y otra pública. Más bien fue la misma. Solo cambió la visibilidad, no la fuente. Por eso, el ministerio no lo descentró, no lo alteró ni lo infló. Nazaret explica por qué Jesús pudo sostener lo público sin perder el centro. Nazaret no fue una antesala, fue el fundamento. En consecuencia, si algo no puede vivirse sin ser visto, no puede sostenerse cuando se vea. Así Nazaret forma personas que no necesitan escenario para vivir delante del Padre. El Hijo y el Padre escondido. Principios espirituales del obrar invisible de Dios. La formación del Hijo no ocurrió
en escenarios visibles, sino bajo el método constante del Padre. Formar en lo escondido antes de manifestar en lo público. Este principio no es accidental ni exclusivo de Nazaret. Es la forma habitual de Dios para producir una realidad espiritual estable. El principio divino, lo que Dios revela, primero lo esconde. Verdaderamente tú eres Dios que te escondes. Isaías 45:15. Dios no comienza sus obras en la manifestación, sino en el ocultamiento. La revelación pública es siempre posterior a una obra secreta ya concluida. Lo visible no produce lo invisible. Lo invisible sostiene lo visible. El escondimiento de Dios no es pasividad ni demora, no es espera ni inactividad. Dios esconde lo que no debe ser tocado antes de tiempo. Lo que se forma en secreto no puede ser manipulado desde afuera. Durante los años ocultos de Jesús no hubo validación institucional, ni reconocimiento religioso, ni afirmación pública, ni resultados visibles. El Padre fue suficiente. La identidad del Hijo no se construyó en diálogo con hombres, sino en comunión con el Padre. Por eso, cuando aparece en público, no esperan nada de nadie. La obra de Dios en una persona protegida del hombre hasta que ya no depende de éste. Nazaret no fue una etapa previa al ministerio. Fue el modo permanente de relación del Hijo con el Padre. El ministerio público no reemplazó el escondimiento, lo manifestó. Dios no cambia de método cuando cambia de escenario. El mismo principio opera hoy en la formación espiritual. Dios sigue formando de la misma manera. Primero en lo escondido, sin aplauso, sin explicación, sin resultados visibles. El Hijo vivió escondido porque no necesitaba probar nada. No necesitaba ser visto. No necesitaba afirmarse. No necesitaba adelantarse. Cuando el Hijo se manifiesta en el Jordán, en la palabra, en los milagros, en la cruz, no comienza algo nuevo. Se hace visible lo que ya estaba plenamente formado. Nada comenzó cuando Jesús apareció. Todo ya estaba completo cuando aún nadie lo veía.